Nos regresamos y continuamos con la explicación del reto 4. Decíamos que este reto tiene dos partes. La primera, en donde van a investigar sobre las tres cortes internacionales y van a llenar un cuadro comparativo. Y la segunda parte, en el que van a hacer un análisis y van a responder tres planteamientos. Cada uno de estos planteamientos es relativo a una corte. Entonces, en la investigación que van a realizar sobre la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no significa que ustedes tengan que recabar en su reto, en su actividad, en su archivo, toda esa información. No, nada más van a investigar para que puedan llenar el cuadro comparativo. El que sí debe aparecer entonces es el cuadro comparativo. ¿Y qué se va a contestar aquí? Bueno, es un cuadro con cuatro columnas, tres filas, bueno, cinco columnas incluyendo la de los nombres de las cortes. Van a decir qué es cada corte, cuáles son sus funciones, y aquí en sus funciones viene en plural. Por lo tanto, por lo menos deben aparecer tres funciones de cada corte. Luego viene en qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir un determinado caso. Y finalmente menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por cada Corte. ¿Sí? Bueno, aquí en la pregunta de en qué momento tiene competencia la Corte para conocer un caso, aquí se está refiriendo a una competencia específica, ¿sí? Porque muchas veces entre las funciones, voy a poner un ejemplo, en la Corte Penal Internacional señalan las funciones que resuelve de delitos o casos de delitos graves. Y luego, ¿en qué momento tiene la competencia? Y vuelven a decir cuando se trate de un caso grave. No. ¿A partir de qué momento ya nos pide las cuestiones específicas que debieron haber sucedido, los requisitos que se deben cumplir para conocer de este asunto? Voy a poner un ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana llega a conocer de un asunto, número uno, cuando haya habido una violación a los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo, que ese caso primero se haya remitido a la comisión, porque es la Comisión Interamericana la que revisa que efectivamente haya habido una violación a los derechos humanos, que la víctima haya agotado todos los recursos internos de su país y ya hasta que los haya agotado, hasta entonces es que pudo pasar al ámbito internacional, ¿no? A la Comisión Interamericana. Y una vez que haya corroborado que ya lo hizo, hasta entonces es que la comisión turna este caso con la Corte Interamericana, ¿sí? Entonces, ese es el momento cuando ya se agotaron estos requisitos, cuando pasa el conocimiento de la Corte. Bueno, y lo mismo van a investigar para la Corte Internacional de Justicia y para la Corte Penal Internacional. Luego, en la última columna donde dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático, fíjense cómo es la instrucción, menciona y describe. Hay ocasiones en las que solo mencionan, pero no lo describen. Voy a poner un ejemplo. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos mencionan el caso de Campo Algodonero y punto. Bueno, pero te faltó la descripción. Ahí tienen ustedes que describir con los datos más básicos este caso emblemático. Yo les voy a compartir, también terminando la sesión en avisos de plataforma, cuáles son los casos, los seis requisitos, los seis pasos para poder describir una sentencia o resolución de la corte. Acuérdense que no es nada más así, deben ustedes señalar datos importantes. Por ejemplo, el primero, señalar la fecha y lugar en que sucedieron los hechos.
Segundo, explicar en qué consistieron brevemente, ¿eh? No es que vayan a narrar todo con lujo de detalles, sino brevemente en qué consistieron los hechos. En los hechos tienen que mencionar quién es el sentenciado, quién fue la víctima, qué derechos se vulneraron o violentaron. Número tres, la fecha de la sentencia, la fecha en que la Corte Internacional resolvió ese asunto. Explicar cuál fue la determinación o sentido de la corte. Ese sería el paso número cuatro. Si es que hubo una condena o una absolución, y por qué brevemente. Cinco, señalar si se cumplió o no dicha sentencia. Esto es importante porque para saber si efectivamente se aplicó la justicia, hubo una reparación del daño o no lo hubo, ¿no? Si el Estado que se había comprometido a cumplir con estas normas las cumplió o no, ¿sí? Y finalmente, señalar la fuente de consulta en APA, de acuerdo a los lineamientos. Todos estos asuntos de casos emblemáticos forzosamente tienen su origen en las sentencias de las cortes. Entonces, eso es lo que ustedes deben conocer, es lo que ustedes deben de saber, cuál es el fundamento de estas sentencias. ¿Sí? Y ahí serían los 6 pasos básicos. Yo les voy a compartir una infografía en donde aparecen, ¿sí? Para que se puedan guiar para hacer mencionarlos y describirlos, ¿sí? Bueno, todo esto debe de ir en esos cuadritos, ¿eh? Cabe perfectamente bien, es una descripción breve. He visto que en ocasiones, al momento de escribir estos casos, pues muchas veces mencionan información que no es tan interesante. Hay veces que incluso hasta transcriben parte de las sentencias. No vayan a hacer eso, chicos, por favor, porque si ustedes hacen eso de transcribir extractos o pedazos de la sentencia, va a suceder lo que les comenté hace ratito con el plagio, que rebasan las transcripciones el contenido de su autoría. En este caso, obviamente, ustedes pues no son autores de estos contenidos que aparecen en la sentencia, ¿no? Y los copian, los hacen pasar como propios y es cuando incurren ustedes en este tipo de plagio por extensión, ¿no? A veces por desconocimiento, porque pues, se les hace fácil copiar el pedazo de sentencia y no. Aquí ustedes deben revisar los datos de la sentencia y poner solo los más importantes o los más básicos, ¿sí? Los 6 pasos que yo les acabo de mencionar. Bueno, eh, esta es la primera parte relativa al cuadro comparativo. Y luego viene la segunda parte, que es la de análisis en donde van a contestar estos 3 planteamientos. La primera, ¿consideras que la creación de la Corte Penal Internacional fue un avance en la justicia internacional? Dos, investiga el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza la eficiencia jurídica de este procedimiento. Y tres, los estados se encuentran obligados a ejecutar las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ustedes aquí deben argumentar de acuerdo a su particular punto de vista, ¿sí? Por eso viene la instrucción ahí, argumenta tu respuesta. Y obviamente que deben hacer igual citas y referencias de las fuentes de consulta. Fíjense que he visto que en esta segunda parte también utilizan mucho la inteligencia artificial, pero que sustituye totalmente las respuestas, ¿no? No se trata de eso, como yo les mencionaba. Y si la llegan a utilizar, acuérdense que el uso de estos contenidos no debe rebasar el 30% de su contenido, de su actividad, ¿sí? Entonces, deben ustedes, pues, argumentar de acuerdo a sus propias ideas, lo que ya analizaron, lo que ya revisaron, contestar estos 3 planteamientos. Aquí hago énfasis en el segundo porque dice, investiga el procedimiento contencioso y analiza la eficiencia jurídica. Hay veces que sí ponen ahí las etapas del procedimiento, lo investigan, pero no analizan la eficiencia. Entonces, para que no pierdan de vista esa parte, que es lo que se solicita en el planteamiento. Y luego, en la última, dice, los estados se encuentran obligados a ejecutar las sentencias. Bueno, muchos dicen que sí. Contestan que sí, que es obligatorio, pero no señalan los fundamentos o por qué lo consideran así. Y aquí es donde deben argumentar.
y luego le ponen que sí, que están obligados y todo, pero resulta que el caso que pusieron en el cuadro comparativo relativo a la Corte Internacional de Justicia, pues es un caso en donde el Estado no cumplió con la sentencia. Entonces, bueno, ahí está la contradicción que en un caso investigan un caso, pero al contestar el planteamiento no se relaciona con el caso que ustedes mencionaron, ¿no? Cuando por lo menos sí lo debieron haber previsto, porque al revisar ese caso, pues ustedes se dan cuenta que no cumplió y no se refieren en nada de eso a su respuesta, ¿no? Entonces, deben ir relacionados. Esta segunda parte es el complemento de la primera, que es el cuadro comparativo. Y finalmente, pues tienen que tener toda esta información en su reto. Acuérdense que primero viene la portada con los datos de identificación, el nombre de la licenciatura, del alumno, el nombre del módulo, la matrícula, el nombre del reto, del asesor y la fecha de elaboración. Luego viene el cuadro comparativo con toda esta información solicitada y al final viene el análisis, la respuesta de los tres planteamientos. Ya por último, las referencias en APA y las citas que deben aparecer relacionadas con estas referencias, tanto en el cuadro comparativo como en el planteamiento. Y en caso de utilizar inteligencia artificial, recuerden los criterios que les acabo de compartir. ¿Sí? Respecto a este reto número 4, ¿tienen alguna duda o pregunta? Yo tengo una duda, asesora. Adelante, Denise. Sí. Por ejemplo, en la parte en donde tenemos que poner qué es cada corte, ¿tenemos que describirlo con nuestras palabras o tiene que ser como una definición en específico? No, de explicarlo con tus propias palabras, Denise. De hecho, yo te invito a que todos los contenidos que elabores los expliques con tus propias palabras y solo que sea muy necesario que tú consideres que tengas que dar la definición, bueno, pues entonces como si utilizaras una cita directa, como así se llama en una cita textual o directa, como lo dicen los lineamientos, que entonces sí tendrías que poner la definición exacta si es menos de 40 palabras, tal como dice el manual. Si es más larga de 40 palabras, tal como lo dice el manual, ¿no? Pero pues yo te invito a que lo hagas con tus propias palabras porque de esta forma se puede apreciar de una mejor forma tu aprendizaje, ¿sí? Ahí está contestada la pregunta, Denise. Sí, asesora, le agradezco mucho. Ok, bueno, pues así está, ¿no? Por ejemplo, Denise, fíjate que en los casos emblemáticos, pues ahí sí los tienes que describir, ¿no? Con tus propias palabras, porque tú vas a ir tomando los datos básicos de la sentencia. Yo entiendo que hay sentencias que son larguísimas, ¿no? Por ejemplo, imagínate la Corte Interamericana, hay sentencias que son de 200, 300, 400 páginas, ¿no? Extensas, súper extensas. Pero la Corte Interamericana maneja unos resúmenes de la sentencia que son muy prácticos de utilizar, ¿no? En donde se resume el contenido más importante, a veces de 5 a 10 páginas, ¿no? 14 máximo. Unos resúmenes que vienen tan claramente explicados que tú te puedes ir a buscar el resumen de la sentencia y ahí vas a encontrar los datos más básicos y a describirlos con tus propias palabras. Bueno, ese es un tip que yo les doy, ¿no? Porque pues sí entiendo que hay veces sentencias que son amplísimas, ¿no? Pero bueno, para hacer este trabajo ustedes se pueden ir al resumen. Y lo mismo sucede con las sentencias de las otras cortes, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda sobre el reto 4? No, ya no tengo ninguna. Ok. Gracias. Entonces continuamos con el último reto que es el reto 5. Aquí ustedes tienen que elegir un video de la lista que se comparte en las instrucciones del reto y verlo, ¿no? Un video o una serie. Aparece el Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, la lista de Schindler y Fauda. ¿Por qué aparecen estos en específico? Bueno, porque están basados en situaciones que realmente han sucedido, están basados en conflictos de carácter internacional, en donde han intervenido algunos organismos internacionales o cortes de las que hemos estado hablando durante esta sesión
y en donde se han aplicado o violentado algunos tratados internacionales. Por eso el reto se llama ¿qué regla se rompe? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que investigar, porque como tal, la película, hay unas de estas películas que no viene ningún actor de los que participan, lo dice textualmente, aquí se rompe el artículo veintitantos de la declaración o tal artículo. No, no lo va a decir. Entonces, esa es la tarea que ustedes van a realizar, esa es la parte de la investigación, que ustedes vean la serie, detectan de qué asunto se trata, en qué lugares sucedió, qué organismos participaron, y eso es lo que ustedes van a investigar. Bueno, por los hechos, yo advierto que aquí se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se está violando el derecho de la vida, la libertad, bla, 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 ¿no? Es ustedes lo que van a investigar. Pero además debió haber intervenido este organismo o intervino y cómo qué sucedió y los territorios que participaron fueron estos y de acuerdo a este territorio este estado era parte de este tratado, bueno, ¿no? Cada caso, cada película pues es diferente. Entonces, dependiendo la que les haya tocado a ustedes, es lo que van a investigar. Una vez que ya la hayan visto con mucha atención, ay, Dios mío, está temblando. Ay, discúlpenme, muchachos, está temblando. No sé si allá se sintió, por aquí en Oaxaca se acaba de sentir muy fuerte el jalón y todavía se sigue moviendo todo, ¿eh? Discúlpenme, pero sí me asusté un poco. Denise, ¿se sintió por ahí el temblor? No, asesora, es que estoy acá en Guanajuato. Acá no Ah, se sintió. no se siente. Bueno, aquí en Oaxaca se sintió bastante fuertecito, ¿eh? Hasta ahorita se están dejando apenas de mover las cosas. Estuvo fuertecito. Es- Bueno, ya. Espero ya pasó. Bueno, no sé. Ya. Ya Ok. está pasando. Bueno, continúo con el reto 5. Bueno, una vez que ya hayan visto con mucha atención la película, la serie, etcétera, van a elaborar un video de exposición. En este video, ustedes deben aparecer explicando en una estructura la presentación, el desarrollo y la conclusión. En la presentación, ustedes deben señalar los datos más básicos que se solicitan en las instrucciones. ¿Cuáles son estos datos? Nombre del alumno, matrícula, nombre del reto, nombre del módulo, licenciatura, nombre del asesor y nombre de la película. Y luego una impresión de pantalla en donde se aprecia que ya compartieron ustedes este video en YouTube y en modo público para poder ingresar a verlo. Hay veces que lo dejan configurado como privado, pero muchas veces así el asesor no tiene acceso a verlo, como en este caso yo no puedo verlo, y cómo voy a poder calificarlo. De acuerdo a las políticas del curso, si ustedes suben así el video y no se puede ver, se tiene que poner cero. ¿Por qué? Pues porque es responsabilidad absoluta del estudiante la entrega de los retos tal como se solicitan. Entonces ahí ya pierden ustedes la calificación del primer envío. ¿No? Y si es que hay posibilidad de hacer un segundo envío por la fecha en que lo entregan, pues qué bueno, tienen esa segunda oportunidad, pero muchas veces lo entregan al último momento y ya no hay posibilidad de hacer un segundo envío. Entonces yo les voy a pedir que verifiquen muy bien la configuración del video desde que lo suban a YouTube y lo pongan en modo público, ¿sí? Bueno, y aparece ahí la impresión y finalmente el enlace del video, ¿sí? Copian su enlace, ¿no? Hay quien hasta lo habilita para que nada más puchando el enlace directo te manda al link, ¿no? Del video. Verifíquenlo, prueben lo que está correctamente escrito. Hay veces que por faltar una letra al final o al inicio, ya no remite al video que subieron. Entonces, para que verifiquen eso es todo lo que va a aparecer en el documento de Word, ¿sí? Pero ahora vamos a las características del video. Bueno, primero viene la presentación, en donde ustedes exponen estos datos que ya les dije. Luego viene el desarrollo, en donde ustedes van a realizar una descripción y análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales
que se encuentran implícitos en la película, que es la parte que yo les dije que van a investigar. Fíjense que hay ocasiones en que el alumno pues sí ve la película, ¿no? Queda muy claro, porque en el desarrollo pues exponen, explican todo lo que vieron, pero pierden de vista el objetivo principal, que es investigar cuáles son las reglas que se rompen, qué es lo que se solicita, cuáles son esas leyes, cuáles son esos tratados, los espacios, los territorios. Se olvidan de eso que es lo más importante y lo fundamental, ¿sí? Entonces, no, hagan énfasis en estos datos, que es lo que se pide para su desarrollo. Y finalmente viene la conclusión, en donde ustedes tienen que explicar ¿qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional? ¿Sí? Esto es muy importante porque fíjense que en ocasiones se les olvida, nada más mencionan las normas que se rompen, pero ya no hacen énfasis en eso o hacen énfasis en el respeto de la soberanía nacional, nada más dicen, la soberanía nacional debe respetarse porque solamente así va a haber paz en todo el mundo, punto. No, pero ya no les faltó el análisis de no atentar contra de ella. ¿Qué consecuencias habría en el ámbito internacional si se vulnerara esta soberanía? Porque hay que respetar todas las normas, tratados internacionales que firman los países para que precisamente no vulnerar estos derechos tanto de las personas como de las naciones, ¿no? O sea, este implica pues un análisis un poquito más profundo que el decir solamente porque hay que respetar la soberanía nacional. Entonces, para que cumplan con esta última parte que es la conclusión, ¿sí? Y bueno, así terminan ustedes. Acuérdense que nos da indicaciones también muy precisas. El video debe durar como mínimo 2 minutos, como máximo 5, de 2 a 5 minutos de duración. En la calidad de imagen deben demostrarse ustedes si pueden utilizar herramientas de exposición como la que yo estoy utilizando ahorita en este momento, pero deben ustedes aparecer en todo momento, ¿sí? Y el apoyo es pues solamente para que vengan los datos más importantes. Hay veces que en su presentación viene todo tal cual los contenidos que ustedes investigaron, ¿no? Y están leyendo toda la información, pero acuérdense que como es una exposición, también ustedes deben desarrollar esta habilidad de la exposición verbal, de que de forma espontánea ustedes deben hacer explicando, ¿no? Como estos retos, esas actividades son formativas, pues una de estas partes formativas es que el estudiante pues pueda comparecer ante una audiencia, ¿no? En una audiencia ante una autoridad, a exponer sus propias argumentaciones. Bueno, es algo similar. Por eso estos retos, estas actividades son formativas y que les van a ayudar a desarrollar todas estas habilidades, ¿sí? Bueno, entonces deben exponer con sus propias palabras estos argumentos, aparecer ustedes en el video y debe escucharse con claridad. Hay veces que hacen su video y se escucha muy bajito, ¿no? Bajito, y por más que le pongo todo el volumen, no se logra escuchar con claridad, ¿no? Verifiquen que se escucha, que hablan con claridad, que se escucha bien, fuerte. Fíjense que me ha tocado ver videos que lo suben. Y cuando veo se les olvidó ponerle volumen. Y sí, se ve que el estudiante está hablando, ¿no? Pero no se escucha nada. Bueno, aquí pasa lo mismo que les decía yo de las políticas del curso, cuando suben un video en privado, no hay forma de cómo ingresar a verlo y cómo calificarlo. Aquí, aunque yo los vea hablando, pero si no los escucho, pues es lo mismo, ¿no? Es cero de calificación. Entonces, verifiquen que se escucha con claridad su video también, ¿sí? Y bueno, ya de aquí tienen que subirlo al YouTube. Una observación también antes de que se me olvide, veo que algunos utilizan la herramienta en YouTube que se llama Short, que son videos cortos. Bueno, cuando entran estos videos, no sé si no se dan cuenta al momento de configurarlo y lo pusieron así. Y he visto que llegan los 2 minutos, porque generalmente estos son cortos, duran 2 minutos exactamente, pero ya no terminan. Entonces a veces me dicen, maestra, pero es que aquí dice mínimo 2. Sí, mínimo 2, nada más que te quedaste a la mitad del desarrollo, ¿no? No terminaste los argumentos del desarrollo y todavía te faltó la conclusión. Entonces, para que no les pase eso. Y hay veces que me dicen, ay, maestra, es que no me di cuenta. Bueno, aquí yo les recuerdo que
la entrega de los videos igual es responsabilidad del estudiante. Entonces, para que verifiquen si falta información, ustedes tienen hasta 5 minutos para exponerlo, ¿no? Subir un video, no esa versión short, sino la normal, ¿no? Bueno, porque también he observado mucho que le ha sucedido a algunos estudiantes en cursos pasados, ¿sí? Bueno, y esos serían los datos relativos al reto 5. ¿Alguna duda o pregunta respecto de este reto 5? No, ninguna duda. Sí, maestra, ¿cómo se llama la película? ¿Me dijo? No, no la entendí muy bien. La película que vaya uno a ver. Aquí aparece la lista, mira, Miguel Ángel, en las instrucciones del reto, ahí en plataforma, aparece esta lista. Puede ser el Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, la lista de Schindler y Fauda. En Netflix está la de Fauda. Cualquiera de estas series puedes tú ver. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, tú puedes elegir la que te parezca más interesante, la que tú elijas, ¿no? Siempre y cuando sea una de estas, y ya en base a ello hacer tu video de exposición. Ok, muchas gracias, maestra. De nada, Miguel Ángel. Bueno, ya terminando esta explicación de los 5 retos, les recuerdo que yo estoy para apoyarlos. Cualquier duda que ustedes tengan, aun cuando ya explicamos y voy a subir las grabaciones en plataforma, en avisos de plataforma, si tienen más dudas o preguntas con toda confianza, pregúntenme por el mensajero de plataforma o al correo institucional. Los asesores tenemos 24 horas para despejar sus dudas y tenemos 48 horas para calificar los retos. Entonces, pues háganlo con tiempo. Hay veces que, si ustedes me preguntan el último día que estamos cerrando la materia, ahí sí va a ser muy difícil contestar en el último día. Porque pues prácticamente estamos, bueno, yo estoy calificando retos y más retos, y ya no da tiempo ni que hagan ustedes un segundo envío, ¿no? Por la misma razón que mencionábamos que ya en la última semana ya no, a veces no se pueden ya hacer, de hecho, de acuerdo a las políticas de segundos envíos que les compartí en avisos de plataforma, ya no se pueden hacer segundos envíos, entonces va a ser muy difícil, ¿no? Yo les pido, revisen con tiempo, básense en el cronograma y pregúntenme con toda confianza que yo en menos de 24 horas, en las 24 horas que nos dice el reglamento, yo contesto dudas, ¿no? Y lo mismo para la retroalimentación de la calificación. Si tienen alguna duda, con toda confianza también pueden acudir conmigo. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta sobre el curso. Me acaba de surgir otra duda, asesora. Adelante. Nos explicaba sobre el reto 2, que es el foro, que esperáramos algunos días para la retroalimentación. Y no sé si en esa espera podemos entregar, por ejemplo, el reto 3 o tenemos que esperar hasta terminar de entregar el reto 2 para entregar los demás retos. Claro, excelente pregunta, Denise. Claro que pueden avanzar. Los 10 días son para que ustedes entreguen los 3 retos, no importa el orden, precisamente porque el reto 2 es un poquito, se lleva más tiempo, por lo que está incluido el foro. Entonces, el reto 2 lo pueden entregar hasta el día 10 sin ningún problema, pero pueden ir avanzando con el reto 3 y 4, que es lo mejor, es lo ideal porque así ustedes pues se van adelantando, ¿no? En esos 10 días que establece el cronograma. Sí, Denise, sí puedes avanzar. Ah, muy bien, asesora, muchas gracias. Sí, qué bueno que lo preguntaste. Sí, Miguel Ángel. Sí, maestra, sobre el grupo de 5, ¿cómo va a ser ahí, el grupo de 5 para trabajar en equipo? Ahí no le Ah, entendí muy bien. ajá, ya mira, perdón, en 10 minutos se corta nuestra sesión, pero sí nos da muy bien tiempo. Exactamente al minuto 0 con 1 minuto del día 17, o sea, ya en unas horas más, en 5 horas, ya van a aparecer los equipos en el foro. Tú vas a entrar y primero viene el aviso donde vienen las instrucciones para participar en el foro. Yo les pido que lo lean con atención. Ahí vienen las fechas en las que pueden participar y viene la lista de los equipos.
Ustedes deben buscar su nombre para que encuentren su equipo. Es muy sencillo porque vienen en orden alfabético. Entonces, se van a encontrar rapidísimo y una vez que hayas encontrado tu nombre, te vas al equipo que te corresponde. Ya los equipos ya están formados, los grupitos. Entonces tú te vas al equipo y ahí vas a ingresar y ahí es en donde vas a participar contestando los dos planteamientos. Ujú. Sí, Miguel Ángel, ¿alguna otra duda más? No, por ahorita no, sí, estoy, gracias. De nada, Miguel Ángel. Pues sí, miren, así cualquier duda que vaya saliendo, pues con toda confianza me pueden preguntar. Bueno, eso es en relación al foro y no se les olvide que el foro se cierra el día 26 a las 23:59 horas. Si en un dado caso ustedes que sí pueden entregar el reto 2 hasta el último día, pero participen en el foro, guarden sus capturas de pantalla, ¿no? Muchas veces participan en el foro y se olvidan y ya no entregan el reto o lo quieren entregar hasta el final de la materia o por situaciones ya no lo pueden hacer. Bueno, pero tomen sus capturas, ¿no? Yo les doy esa sugerencia. Entren al foro en estos 10 días, contesten sus planteamientos, participen en el foro, ¿no? A sus compañeros, tomen sus capturas de la retroalimentación para que las tengan listas para entregar su documento. Hagan citas, referencias en APA, ¿no? Hago énfasis en ese reto 2 porque la retroalimentación es lo que más puntuación tiene. Entonces, si ustedes no participan como debe de ser, pues van a obtener la mitad de los puntos, ¿no? Entonces, es la retroalimentación con citas y referencias APA, es lo más importante. Ujú. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo ya no tengo dudas, asesora. Muchas Ya no. gracias. Ok, correcto, Denise. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Estoy para apoyarlos y me despido. Más al ratito voy a subir las grabaciones de la sesión. Que tengan un excelente semana de aprendizaje y un buen fin de semana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias.